¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Gran Aldea. Hoy vamos a organizar un evento que me va a tocar moderar, un foro digital en torno a la circunstancia política actual, eh, el particular estancamiento que observan las fuerzas democráticas, las dificultades objetivas que ofrece el gobierno, pues el marco de cerco económico e internacional, diplomático, el cual está siendo objeto. El gobierno, sin embargo, y sin duda, pues frente y ejerciendo el poder político, acabamos de ya saber que vienen unas elecciones parlamentarias, son un evento que por definición pues va a abrir un debate en torno a qué se puede hacer. Entendemos las fuerzas de oposición, como les vengo diciendo, pues en una situación particularmente compleja, la gente empieza a sentir que ya pues probablemente en el corto plazo las cosas no van a cambiar, la dificultad para convocar a la gente en la calle cobra un añadido de dificultad con la puesta en vigor del coronavirus, pues que es un elemento que ha trastocado toda la vida pública en Venezuela y en todas partes. Vamos a hablar de esto, de lo que son las elecciones legislativas, la oportunidad que podrían o no representar, el papel de la mesa de diálogo nacional, de la oposición, digamos, que está dispuesta a transitar a todo evento la propuesta electoral que ha lanzado Maduro, ¿no? Para hablar de todos estos temas que nos interesan especialmente y que están gravitando sobre nosotros, tenemos a dos invitados muy especiales, son ellos quienes nos van a llevar pues, la voz cantante de las reflexiones. Colette Capriles, intelectual, escritora venezolana, académica, autora, analista político, además, muy encima de los debates de opinión pública, de la estrategia de las fuerzas democráticas, a ver si finalmente logramos conjurar la usurpación política, poner en vigor el regreso a la democracia en Venezuela. Y yo, Magdaleno, también académico venezolano, politólogo, especialista en análisis de datos, especialista en los temas políticos. Últimamente se ha trabajado con mucha profundidad sobre, bueno, las transiciones políticas, en los marcos que han ofrecido, haciendo un análisis comparado, pues que ha sido de extrema utilidad para todos en un contexto en el cual, pues bueno, Venezuela está, pues, en un auténtico limbo histórico y con un entorno económico y social que es el más grave de su historia en más de un siglo. Bien, yo voy a comenzar con Colette, con los dos, pues, pero lanzo la pelota, que primero la bate de Colette, luego toma el bate John, sobre las elecciones parlamentarias, porque, bueno, cierto que las elecciones, Colette, eh, son un evento lo suficientemente tentador como para desarrollar una política, para cualquier político en ejercicio, incluso en un marco tan discutido como este, es como un llamado instintivo a desarrollar una estrategia. Y ya sabemos que hay políticos opositores que están decididos a ir a todo evento, a esta elección. Hay en el debate lo que llaman el G+, es decir, los partidos grandes de oposición que están respaldando a Juan Guaidó, parece tomar la decisión de no participar, pero hay sectores minoritarios que insisten en un punto que a mí me parece que podríamos debatir, que es, bueno, no se participa, pero tener frente a la elección parlamentaria una política decidida, no necesariamente esta ir a la elección, pero sí pensar en algo frente a ella, siendo además que hay como, hay un marco político que te permitiría adelantar algún tipo de estrategia. No está nada fácil el asunto, pero lo que podemos hacer, como les decía, pues vamos conversando o intervenciones cortas que podamos ir intercalando con comentarios para que podamos entonces discurrir fluidamente. Adelante, Colette. Bueno, gracias. Muy honrada de estar entre ustedes. Fíjense, yo creo que vamos a tomar el articular, mejor dicho, lo que podamos decir en torno a este asunto de las elecciones, porque cualquiera que sea la evaluación que se haga de qué hacer, ¿no? De cómo participar en ellas o dejar de hacerlo, el punto básico es en qué estrategia se inscribe, en qué estrategia general se inscribe la realización y la participación en las elecciones. Y digo esto porque voy a llamar la atención un momento sobre cuál es la estrategia del gobierno, porque el gobierno de Maduro no está haciendo estas elecciones solo porque quiera recuperar la Asamblea Nacional, digamos, no tiene una visión solamente táctica de las elecciones, sino que tiene una visión estratégica. ¿Y a qué me refiero con eso? A que tras esas elecciones va a haber probablemente una Asamblea Nacional relativamente diversa,
en la que la hegemonía del partido de gobierno no va a ser tan visible, va a existir, pero no va a ser tan visible. Es decir, va a haber de alguna manera una apariencia de diversidad o de pluralismo, pero va a constituir un elemento básico de lo que podríamos llamar la construcción de un nuevo sistema político. Un sistema político que se ha venido, cuyos fundamentos se han venido trabajando, y ahí le reconozco al gobierno de Maduro una visión estratégica, y que tiene que ver con esencialmente desaparecer, digamos, excluir del juego político a una oposición que el gobierno percibe como una oposición beligerante que busca el cambio político, que está dispuesta a proponer el cambio hacia la democracia, mientras que en este nuevo sistema político madurista habría una oposición, efectivamente, pero es una oposición cuyo proyecto no es el del cambio político, sino el de la estabilización política. Entonces, ahí hay una cosa que es muy importante. Durante todos los años del gobierno del primer gobierno de Maduro, la estrategia de la oposición ha sido, o más bien, la actuación de la oposición ha sido intentar evitar la estabilización. Ese ha sido su objetivo. Es decir, a pesar de que el discurso va por el lado de la recuperación de la democracia y el cambio político, las acciones que se han llevado a cabo han sido fundamentalmente unas dirigidas a que el gobierno no se estabilice, no se construya ese sistema que tendría que haber digamos, construido Maduro a partir de la herencia que le deja Chávez, ¿no? Porque digamos, el sistema de Chávez murió con Chávez, pues, ¿no? Entonces había que construir otra cosa. Eso no ha sido posible hasta ahora, pero en este momento siento que el gobierno ha ido construyendo dentro de situaciones, además dentro de una restricción bastante grande, los fundamentos de un poder que tiene una estructura, vamos a llamarlo, de sistema, o sea, es sistémico, pues. ¿A qué me refiero? Tienen, por un lado, va a tener una oposición a la medida, digamos, ¿no? Una oposición que acompaña y que a lo mejor confronten algunas cosas, pero no cuestiona la hegemonía, ¿no? Segundo, un sector privado que está ahora recibiendo ofertas de liberalización económica, porque el gobierno necesita del sector privado para mantenerse, puesto que ya la renta petrolera casi desapareció. Una fuerza armada que ha podido desarrollar su identidad corporativa y su proyecto nacionalista, llamémoslo así, bolivariano, como lo llaman ellos, y que claramente, como vimos ya con las últimas declaraciones de Vladimir Padrino López, está dispuesto a apostar a la estabilidad y no al cambio, fundamentalmente, Sí. más allá de lo ideológico. Y, por supuesto, unos elementos asociados al control social, a todas las estructuras que hemos venido viendo, frente a una población inerme, una población haitiana, diría uno ya, por lo que nos dice la encuesta de las universidades en COVID. Y entonces, digamos, ahí hay 4 puntos fundamentales de apoyo para la construcción de esta nueva hegemonía, si quieren llamarla así, madurista, que además, y que no es chavista, es madurista, pero que además tiene una condición internacional que paradójicamente le es favorable, ¿no? Que son estas alianzas, digamos, con el mundo de los regímenes iliberales que están muy activos en este momento, viendo la crisis mundial, la crisis del coronavirus, etcétera, como una oportunidad, ¿no? Entonces, no, esa es una estrategia. Ahí hay un elemento estratégico muy importante en el cual se inscribe la elección, claro. ¿no? Entonces nosotros tendríamos que buscar dentro del campo de la oposición una estrategia semejante, en el sentido de cómo construir el camino del cambio político en esas condiciones, porque esas van a ser las condiciones. Entonces no se trata simplemente de abogar por principio, ¿no?, por la participación electoral o por la no participación, sino en este momento, en mi opinión, debería ser el momento estratégico, el momento de evaluar la fuerza, construir las coaliciones que sean posibles hacer y redefinir el objetivo estratégico del cambio político en un contexto que ya va a ser completamente diferente. Es decir, anticiparse a este contexto. Sí, ciertamente
Colette, bueno, evidentemente vamos a tener un país donde se abren un montón de circunstancias nuevas, probablemente en enero. La oposición no parece tener posibilidades de provocar situaciones, aunque bueno, estamos en una zona por definición inestable, pero parece que este primer planteamiento de año y medio de Juan Guaidó está cerrando un ciclo. Entonces, en este marco, le pregunto a John Magdaleno su opinión sobre su interpretación de esta, siendo además que en la crisis boliviana, por ejemplo, John, bueno, metió ahí unos comentarios interesantes sobre la posibilidad electoral. Vamos a una elección legislativa, y ya sabemos que, bueno, hay un grupo de la oposición pequeño que está decidido a asistir a todo evento. Pero entonces paso a preguntarte, John, ¿cómo estás viendo tú la posibilidad de esas elecciones? Bueno, con mucha cautela, Alonso, y desde luego permítanme saludarles primero y agradecerles la invitación. Con dificultad, Alonso, porque en efecto existen, dentro de los 102 casos que hemos examinado de transiciones a la democracia en el mundo a lo largo de casi 4 años, hay 37 casos en donde la oposición utilizó de forma deliberada una elección, incluso sabiendo de que participaba con condiciones tremendamente insatisfactorias y que no tenía garantías suficientes para que éstas fuesen libres y competitivas. Aún así, se utilizó deliberadamente la elección para provocar una serie de procesos sociopolíticos que pudieron plantearle dilemas estratégicos a los regímenes no democráticos de que se tratara. Estamos hablando en la mayor parte de ellos regímenes autoritarios. Pero claro, esa estrategia pudo haber funcionado. En efecto, funcionó en esos 37 casos porque se lograron satisfacer antes que condiciones electorales algunas condiciones adicionales de partida. Es decir, por ejemplo, en la gran mayoría de esos casos hubo una considerable coordinación estratégica entre los factores de oposición, que incluían no solo a los partidos políticos, sino también a sectores de la sociedad civil. En esos casos en donde esa estrategia pudo haber funcionado, obviamente los niveles de organización social y política eran significativos. En esos casos se tomó la decisión, obviamente, de acompañar la participación electoral con un masivo proceso de movilización tras una organización que tomó tiempo. Organización no solo para las elecciones, sino, por ejemplo, organización para episodios de movilización social, para la protesta, por ejemplo, en algunas ocasiones hubo paralizaciones. Es decir, lo que intento sugerir es que hubo unas condiciones políticas previas que había desarrollado la dirección política en esos casos que permitieron que la elección fuese utilizada como un instrumento para detonar una crisis de legitimación. Así que arranco por aquí porque este me parece puede ser el framing, el esquema que permite una evaluación de esa opción estratégica. Si muchas de estas condiciones que tienen que ver con el desarrollo de capacidades organizativas de la oposición no están dadas, o se asume que no están dadas, obviamente la estrategia tiene bajísima probabilidad de éxito. Y quisiera referirme a un tema que toca Colette que me parece muy pertinente. Es decir, pensar en inscribir la decisión de participar o no, desde luego, y estoy absolutamente de acuerdo con ella en esto, tendría que responder a un marco estratégico general. Es decir, la decisión no puede solo ser una decisión táctica sin que ello esté atado a algún conjunto de cursos de acciones con los cuales se procura debilitar los centros de gravedad del régimen autoritario en Venezuela. Así que un esquema más global para tomarle la palabra a Colette que nos permita evaluar las opciones estratégicas que tenemos enfrente pasa por reconocer que los problemas o el problema político venezolano tiene que atender a 4 etapas del proceso. Es decir, en Venezuela, como estamos muy desesperados y muy hastiados de la situación económica, política, incluso podríamos decir el deterioro del tejido social en general, no nos estamos paseando con seriedad por la noción de proceso que involucra la eventualidad de estimular una transición a la democracia. Y esto equivale a hablar de 4 órdenes de problemas. Para pensar en una transición a la democracia, el primer objetivo estratégico que tendría que ser abordado, ya lo adelantaba, es debilitar a los centros de gravedad, es decir, debilitar la cohesión interna de lo que Leonardo Morlino llama la coalición dominante, es decir, el conjunto de factores de poder que le dan respaldo al régimen autoritario. Así que
todavía no parecieran haber condiciones dadas como para un debilitamiento mucho más hondo del nivel de cohesión y articulación que tienen los factores de poder que le dan respaldo al régimen autoritario. Los autoritarismos no se sostienen sobre la legitimación popular en la mayor parte de los casos, se sostienen sobre la base del respaldo que obtienen de factores de poder. Así que aquí hay un primer orden de problemas. ¿Cómo contribuir a una disolución del régimen autoritario, lo cual equivale a provocar crecientes contradicciones al interior de la coalición dominante? Pero este apenas es el primer orden de problemas. El segundo es cómo, adelante. Claro. No, que te quería preguntar, de acuerdo a tu interpretación, la mesita asiste, tú coincides con Coleto, o sea, ¿cuáles tú crees que son los objetivos de los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional en esta elección? Sus objetivos estratégicos, ¿son distintos a los de Guaidó? Sí, claro, son muy distintos. Entre otras cosas, primero, ellos no están incorporados en la dirección política formal de la oposición. Así que tienen incentivos para participar en la medida en que pueden representar, en la lectura que pueden estar haciendo ellos, pueden representar una oposición alternativa que eventualmente podría llegar a plantearse, aprovechar la coyuntura electoral para desplazar a aquellos que son capitanes de la estrategia opositora en este momento. Segundo incentivo, tienen escasa representación política si acaso la tienen. La elección parlamentaria les puede proveer representación política. Es decir, los objetivos de ese sector de la oposición son absolutamente contradictorios con el sector que capitanea Guaidó, el sector del G4. Claro. Entonces, yo lo que veo es que la parlamentaria, tal y como ha sido formulada por el régimen autoritario, las condiciones que está creando el régimen autoritario para esa consulta, plantean incentivos para un sector de la oposición ciertamente minoritario y plantean muchos desincentivos para la oposición, vamos a decir, entre comillas, oficial, la oposición que conocemos formalmente. Y es esto lo que puede, desde luego, ayudarnos a comprender. Es decir, en el fondo, lo que se procura desde el régimen autoritario es una creciente fragmentación de la oposición, limitar la capacidad para que lleguemos a arreglos estratégicos básicos, para que la dirección política llegue a acuerdos estratégicos esenciales de forma tal de continuar la lucha contra el régimen autoritario. Pero hay un par de objetivos adicionales que me parece que el régimen político puede estar intentando conseguir con la parlamentaria, que es un poco el segundo, lo refrasearía tomando algo que dice Colet. En efecto, el gobierno está procurando una nueva normalización política, una nueva constelación de actores de oposición, una oposición un poco más, entre comillas, leal a las reglas de juego del régimen autoritario. Y en tercer término, esta reconfiguración que intenta el régimen político puede dejar a lo que conocemos como la oposición formal en un plano simbólico, es decir, en un plano de actuación en donde los efectos de las estrategias que llevan adelante y los cursos de acción no tenga mayor repercusión sobre el actual cuadro, el actual contexto político venezolano. Así que no son menores los desafíos que está planteando el régimen autoritario con motivo de la parlamentaria, pero si me queda tiempo vuelvo sobre tres temas adicionales que me parece que vale la pena poner en perspectiva. El primer desafío que tenemos, decía, es procurar una disolución del régimen autoritario, para lo cual hay que debilitar sus centros de gravedad. Segundo, obviamente, toda transición a la democracia arranca con el inicio, con una restitución de garantías, con lo que se conoce como liberalización política, es decir, el restablecimiento de la capacidad de la sociedad en general para poder ejercitar libertades civiles y derechos políticos. Luego está el tercer desafío de, una vez iniciada la transición, en el caso de que eso llegara a presentarse, está el desafío de democratizar propiamente al país, democratizar el acceso al Estado, que no es un asunto sencillo. Lograr la culminación exitosa de una democratización, de un proceso de transición, requiere mucha tenacidad, requiere mucho esfuerzo, pero sobre todo mucha organización social y política y mucha coordinación. Y después de eso, supongamos que se da una democratización efectiva. Bueno, después viene el cuarto problema, que es mejorar, crear las condiciones para que se produzca una consolidación democrática. Digo que tenemos que tomar en cuenta esta perspectiva en la cual estos cuatro órdenes de problemas están planteados, porque es que en Venezuela se cree que por un acto mágico se pueden resolver los cuatro órdenes de problemas. Es decir, que con un solo curso de acción usted resuelve la disolución del régimen autoritario, el inicio de la transición,
una democratización efectiva y eventualmente la mejora de las perspectivas para su consolidación. Y esto no ocurre así, es decir, las transiciones no ocurren así. Claro, claro. Esto es lo primero que hay que comprender para poder construir una estrategia más asertiva. Sí, porque además, gracias, John. Bueno, quería para entonces darle la pelota de nuevo a Colette. Escuchándote, John, pensaba que, bueno, Venezuela además tiene una regresión cultural grave planteada. Pues aquí los pronósticos más escépticos en torno a nuestra regresión institucional y política parecen haberse cumplido. Pues en la democracia de punto fijo, con todos los pecados, pues cualquier miembro de las Fuerzas Armadas tenía que ir a una interpelación legislativa si José Vicente Rangel lanzaba una denuncia que tuviera un particular impacto en el debate público. El Plan República era una cláusula sobre la cual nadie desconfiaba. Las Fuerzas Armadas eran apreciadas por el país nacional en virtud de esto. Toda esa realidad quedó, ya forma parte de un país que se fue. Este Parlamento no tuvo ningún fuero legislativo, la inmunidad parlamentaria pues ha sido violentada, las investigaciones legislativas correspondientes al ejercicio administrativo de la asamblea anterior y del gobierno que terminó en 2018 no se pudieron hacer, ¿no? El papel contralor de la asamblea quedó desconfigurado, pues la alternabilidad no es un valor. Y aquí es donde yo me pregunto entonces, Colette, bueno, claro, hay un tema cultural, es decir, cómo recomponer en la Fuerza Armada ese vínculo que parecía tan afianzado entre lo que quiere la gente y lo que es. Es decir, en este momento, las palabras de Vladimir Padrino se concretan en un momento en el cual ya nada sorprende en Venezuela, pero sí, no recuerdo a un ministro de la Defensa que tenga 5 años como general en jefe de las Fuerzas Armadas hablándole al país en esos términos. Quería pedirte una reflexión en ese orden de cosas, Colette. Sí, bueno, es interesante porque si hay algún tema sobre el cual los venezolanos en general y la clase política también parecen tener una especie de bloqueo emocional o psicológico o conceptual, es sobre el tema de la Fuerza Armada. Y eso tiene que ver, en mi opinión, con que no se ha elaborado, por así decirlo, en términos de una narrativa común, la transformación que ha habido con la Fuerza Armada venezolana, el conjunto de transformaciones institucionales, doctrinarias, generacionales y vamos a llamarlas existenciales que ha ocurrido con el sector militar en los últimos 20 años. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que Chávez planteó la relación entre lo militar y lo civil, ¿no? En ese concepto abstracto de unión cívico-militar era mucho más difícil ver el papel de lo civil y era mucho más fácil ver el de lo militar, evidentemente. Pero Chávez continuó con unas prácticas, vamos a llamarlas secretistas. En realidad su discurso era la unión cívico-militar, pero en realidad lo que realmente logró fue aislar a la Fuerza Armada de su relación con la sociedad y con las contradicciones de la sociedad. Entonces ahí, por un proceso, yo no soy experta, pero cuando uno ve que ha habido un cambio legislativo impresionante en todo lo relativo a la Fuerza Armada, bueno, eso me da la impresión de que tendríamos que estar estudiando esos cambios y para poder entender en qué consiste la mentalidad de la Fuerza Armada hoy. Y esa es exactamente, tal vez, es una falta histórica que no se cumplió. ¿Perdón? No, que veo que es una falta del liderazgo democrático. No ha logrado poner sus mensajes en el seno de la Fuerza Armada, no ha logrado hacerse entender. Y luego la sociedad democrática ha pasado demasiado tiempo haciendo ascos del mundo castrense, o sea, alejada exactamente. de lo militar. Bueno, pero fíjate que yo ahí, de nuevo, no soy experta, pero realmente tampoco, eso no nace solamente con la Fuerza Armada chavista. También ciertamente las tensiones entre lo militar y lo civil existieron durante la época democrática, solo que precisamente las instituciones permitían manejar el asunto, pero ahí hay una historia muy compleja y el chavismo, o Chávez, Hugo Chávez, recupera esas contradicciones entre la sociedad y los militares, las recupera para usarlas,
Es decir, de nuevo, sigue habiendo en el proyecto chavista, o mejor dicho, lo que en mi opinión define al proyecto chavista, es la recuperación de la Fuerza Armada Nacional como la fuerza motriz del desarrollo del país. Es decir, la visión desarrollista con sus matices, le podrás poner un traje rojo, eso se podrá llamar socialismo, no importa, pero el punto fundamental es que la Fuerza Armada se convierte en un pilar esencial de la nación, no de un gobierno, de la nación. Es decir, Chávez recuperó para la Fuerza Armada un proyecto existencial que durante los gobiernos civiles estaba sometido al control civil. Entonces ahí hubo una ruptura que me parece que no se entendió bien, porque se ve a una Fuerza Armada politizada, y yo no veo una Fuerza Armada politizada o madurizada, o ni siquiera chavistizada. Yo veo una Fuerza Armada que siente que tiene un proyecto propio, que tiene un proyecto Sí, bueno, de liderazgo dentro de la nación, independientemente de quién gobierne. Por eso las palabras de Padrino López son interesantes, sí. porque él no dice, yo decido quién gobierna. Ellos lo que dicen es, lo que no podemos admitir es que haya un gobierno que no sea consistente con una misión que nosotros nos hemos planteado en términos de liderazgo hacia el desarrollo. Bueno, claro, y sí, bajo ese esquema, Colette, bueno, y con eso cerramos este intercambio acá, es que las Fuerzas Armadas no admiten Contraloría. Aquí no hay poder Son civil autónomas. contralor, no hay poder Es decir, legislativo para preguntar qué pasó con la plata de los venezolanos. No vamos a explicar. no. De hecho, el poder militar se autonomizó. Eso es lo que hizo Chávez, autonomizarlo. Sí. Y tal vez para darle la palabra yo quisiera que John nos contara. El problema es cómo entramos nosotros en una lógica de control civil de la Fuerza Armada Nacional en el caso de que podamos dirigirnos hacia una transición o como resultado de una transición. ¿Cómo meter los caballos? Ese es el mensaje que le ha faltado a la oposición. Porque control civil sobre la Fuerza Armada tal como es hoy es imposible. Y ese es el mensaje que hay que decirlo. Claro. Está bien, negociemos entonces cómo va a ser esa relación. Pero de ninguna manera se le puede interpelar a la Fuerza Armada diciéndole que tiene que obedecer la Constitución, que se tiene que someter al control civil. En fin, ese no es el punto, porque no se está entendiendo el nivel de desarrollo que ha llevado este proyecto autónomo de la Fuerza Armada en Venezuela. Sí. John, bueno, con esto que nos deja Colette, yo quería pasarte la pelota, como dicen, estamos aquí como triangulando, jugando futbolito. Preguntándote, hay un debate muy vivo todavía en las redes sobre el asunto de ir o no ir a votar, porque hay además un grupo académico de intelectuales bastante activo, pequeño pero activo, que llama a votar a todo evento, pues se fajan las discusiones y sigue poniendo por delante que el abstencionismo no ha llevado al fracaso, etcétera. Claro, hay unas dificultades objetivas para tomar esa decisión, pero en lo personal, al evaluar el problema, ponte que el Le Plus te preguntara, ¿a ti qué te parece? O sea, ¿te parece que es viable plantearse una participación o un mecanismo indirecto de participación, provocar una corrida ciudadana, tener una política para esa elección parlamentaria? Bueno, lo que pasa es que ya anticipaba la respuesta a esa pregunta, Alonso. Si eso requiere utilizar la elección como mecanismo de movilización nacional, que es el objeto de una elección en un régimen autoritario, especialmente en un autoritarismo hegemónico. Tú no vas en un autoritarismo hegemónico a una elección pensando solo en ganar y en que te reconozcan. Tú vas a una elección pensando en detonar una serie de procesos sociopolíticos que debiliten a los centros de gravedad. Pero eso requiere, son las tres preguntas que le hago a todos los líderes de oposición que me lo preguntan simultáneamente. Ustedes están en capacidad de llegar a un acuerdo estratégico básico en el corto plazo, de cara a la elección. Están en capacidad de hacerlo. Segundo, están en capacidad de organizarse bien para las tareas propiamente político-electorales. Es decir, si tú vas a participar en una elección, tienes que hacer un esfuerzo significativo de tipo organizativo para colocar los testigos y miembros de mesa que se requieren, pero al mismo tiempo para vigilar el acto de votación como nunca se ha hecho, es decir, con participación ciudadana,
en los centros de votación. ¿Tienes capacidad para generar ese nivel de organización sociopolítica? Y tercero, ¿estás preparado para organizarte de cara a una movilización que podría iniciarse incluso antes de la elección, pero que tiene que ser preparada con suficiente antelación, que simultáneamente tiene que ser genuinamente masiva? Un par de autoras, por ejemplo, Erika Chenoweth y María Estefan, escriben un libro en el año 2012, se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona?, en la que examinan 106 años de protestas en el mundo, 106 años desde 1900 hasta 2006. Y entre las muchas conclusiones que aparecen en ese libro, hay algunas que me parecen de especial relevancia de cara a un proceso de movilización social. La movilización que funciona, que puede tener impactos reales, se organiza con suficiente antelación. Se crea un tejido social y político de activismo previo a las movilizaciones. Segundo, las movilizaciones son masivas, las de mayor impacto son masivas. Ellas establecen un umbral de 3.5% de la población. Vamos a interrogarnos acerca de cuándo hemos tenido semejante proceso con la participación de ese músculo social. Y en tercer término dicen que la protesta que más funciona es la no violenta. Bueno, ahí hay unas pistas que yo que utilizo para conversar con los líderes políticos que se pasean por la decisión de participar. Entonces la tercera pregunta es, ¿y usted está en capacidad de articular a la sociedad para una movilización de esa envergadura? Entonces, de las preguntas de las respuestas a estas preguntas, obviamente te da, digamos, sale una probabilidad de que pueda utilizarse de forma asertiva o eficaz la elección. Repito, la elección en un régimen autoritario no es para ir a ganar y ya está, y que te reconozcan el resultado. No, 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 amigo. La elección se utiliza como un hito crítico para socavar las bases de respaldo del régimen autoritario, pero no entre la población, en donde por lo regular ya hay una mayoría en contra, sino entre los factores de poder que le dan respaldo. Entonces, por tanto, si usted determina después de esas tres preguntas que no está en capacidad de generar ese hito, es decir, ese hito es una crisis de legitimidad. Los regímenes autoritarios se soportan sobre el consentimiento de factores de poder. Ese es un tipo distinto de legitimidad, pero legitimidad al fin. Tienen el consentimiento de alguien, si no, no se sostienen. Entonces, si usted no puede procurar una crisis de legitimación con una elección, entonces obviamente la estrategia de participar está en tela de juicio. Pero otro tanto hay que decir acerca de la estrategia de no participar. No participar, es decir, no llamar a la gente a votar, pero encerrarla en su casa, también le sirve al régimen autoritario. Todo régimen autoritario busca desmovilizar, despolitizar y desmoralizar. Todo régimen autoritario. Claro, Por es muy tanto, probable. participes o no participes, lo que es concomitante a ambas decisiones es que tienes que movilizar al país de todas formas porque tienes que elevar el costo al régimen autoritario. Puede ser una de las conclusiones de esta conversación, que más allá participar o no participar, más importante es tener una política frente a la fecha, una política estratégica, como ustedes digamos, la han ido describiendo. Colette, de todas maneras, porque bueno, el país, digamos, se ha movido. Aquí de pronto, todas las cosas que hemos invocado como necesarias para una transición, siempre hay que subrayar que es una transición, no es la sustitución de un autoritarismo por otro o de una hegemonía por otro, es la restauración de la soberanía popular, del orden constitucional, pues. Es decir, aquí se han hecho movilizaciones gigantescas, bastante notorias, ha habido planteamientos con liderazgo, hay acompañamiento internacional, hasta militante en algunos casos, no logra concretarse, digamos, ahí John hablaba de la crisis de legitimidad, o sea, el gobierno comete sus atropellos, pero se da su vuelta. Es decir, y los factores, digamos, los poderes fácticos del país parecen asumir que las cosas son así, pues, y que, bueno, o te la calas o no te la calas, pero vamos a unas elecciones legislativas con un parlamento así de, digamos, de discutible. Entonces, yo no me pregunto ¿qué ha faltado? Es decir, es bastante claro que Guaidó, que el esfuerzo de Guaidó está llegando a un final, no necesariamente su liderazgo o su presencia en la presidencia interina, pero que lo que se planteó en enero del año pasado, ya pues hace como mes y medio, 2 meses, con la pandemia, aterrizó y no paró en nada, pues otra vez. ¿Por qué crees tú que esto ha sucedido? Fíjate, me parece muy pertinente tu pregunta porque hay algo que me luce muy importante subrayar, que es que el hecho de que no se haya producido ese mágico cambio político al que se refirió John,
no puede ser obstáculo para no reconocer qué es lo que se ha hecho, porque sí hay cosas que han pasado. Es decir, lo más asombroso, ¿no? de quienes a veces defienden esta participación a ultranza, digamos, en las elecciones, es que es como si lo que hubiera pasado en los 2 últimos años no existiera. Es decir, como si no hubiera pasado nada. Es decir, no hay el objetivo planteado en enero de 2019, que es construir esa crisis de legitimidad, acelerando un proceso que se veía como de deterioro del gobierno de Maduro, ¿verdad? Ese era un poco el decir, lo que se llamó causar ese quiebre, ¿no? de los fundamentos del régimen, que por cierto es distinto a lo que planteó John antes, y hay una diferencia allí que es muy importante subrayarla, porque John se refiere a que hay que deconstruir la coalición dominante, pero no se refiere a que haya que que tiene que haber un quiebre en el sentido de las lealtades militares, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Lo podemos hablar luego, pero si esa estrategia fue equivocada en el sentido de que se planteó como una estrategia de corto plazo, en el cual el régimen estaba muy frágil y solo había que darle como un empujón que revelara, digamos, a los ojos del mundo su ilegitimidad, etcétera. Eso no quiere decir que no se hayan hecho otras cosas. Y a mí, yo recupero los procesos de negociación. Lamentablemente, el propio liderazgo que motorizó y participó en el proceso de Oslo, digamos, en la última etapa del proceso de negociación, pues no lo ha reivindicado como lo que fue. Y resulta que esas fueron conversaciones sumamente serias, eso fue una negociación formal, eso llegó a unos protocolos de entendimiento, y el gobierno lo sabe y lo oculta, de hecho, ¿no? Pero ahí hubo una cantidad de acuerdos que tocaban no solamente 57 puntos de acuerdo. El único punto donde no hubo acuerdo era en la constitución digamos, era en la permanencia de Maduro mientras se construían o se les daba cuerpo real a esos acuerdos. Entonces, bueno, ahí pudo haber, en mi opinión, hubo un error estratégico de la oposición, porque eso no debió haberse cerrado nunca, ¿no? Ese es un proceso que tiene que seguir allí y que sigue allí, porque hay que ver así, esto es muy importante, desde el primer gobierno de Maduro, desde el 2013, en Venezuela ha habido un proceso de negociación, porque lo hubo en el 2014, incluso después del tema de la salida, después apareció lo de Santo Domingo, es decir, y después el proceso mediado por Noruega. Es un mismo proceso, porque así son las negociaciones, así de largas son, y así ocurren, claro, van y vienen. Entonces, esa dimensión de lo que se ha hecho en términos de presionar al gobierno para una conversación que de otro modo no tiene lugar, ¿verdad? Me parece que hay que reivindicarlo, y no solo reivindicarlo. En mi opinión, tiene que ser un factor esencial de cualquier estrategia que la oposición quiera llevar a cabo. Es decir, hay que recuperar la posibilidad de una negociación, ya sea con países amigos, ya sea bajo el modelo noruego, porque hay distintas posibilidades allí, pero evidentemente yo no pienso que la transición hacia una democracia vaya a ocurrir por procesos solamente, llamémoslo, down, up, digamos, ¿no? Así como que de pronto, boom, va a aparecer algo, ¿no? Sí. Sino que hay que sembrar sobre lo que ya se tiene, hay que cosechar lo que se sembró, hay que buscar la manera de valorizar esos procesos, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento fundamental. Lo otro es que precisamente el drama ha estado en que, por un lado, mientras esta línea de la negociación y de la creación de confianza en un cierto nivel, pues mínimo, se desarrollaba, pues se desarrollaba también entonces un discurso contradictorio con ese, pues el discurso del quiebre, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se diría? Y la ruptura. De la ruptura, pero no es ni siquiera la ruptura en términos de algo que se fractura, sino incluso una ruptura en el sentido de la
de la entrega, pues, digamos, del adversario, ¿no? Del enemigo. Entonces, ese tipo entonces, esa ambivalencia, ese ir en dos líneas que no se encontraban nunca, ¿no? Es lo que yo sí considero que es un grave error operacional, un error del sistema operativo, pues, ¿no? Que no llegó nunca a hacer esa conjunción, ¿no? Es decir, usar la presión y al mismo tiempo dar la respuesta a la presión. En este momento, no, yo realmente no, yo veo a la oposición en ese sentido que si su plan estratégico no incluye una recuperación de los elementos de negociación que quedaron pendientes, no lo veo. Y para eso, y yo quisiera oír a John sobre esto, porque para eso habría que preguntarse si el problema de origen, la falla de origen no estuvo en esto que decía yo antes, ¿no? En la idea de que lo más importante para la oposición o en la acción de la oposición era evitar la estabilización de Maduro. Entonces, a lo mejor hay que pensar ahora cómo trabaja en función más bien de la estabilización de Maduro para poder entonces actuar en términos del cambio político. Más bien, lo que la experiencia te puede mostrar es que la inestabilidad de Maduro lo favorece. De hecho, ha favorecido su permanencia en el poder, de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando no hay crisis, el mismo gobierno las crea. Entonces, hay una dinámica de la estabilidad y de la estabilización que fue vista desde el principio de una manera, en mi opinión, equivocada. Es decir, el objetivo era no dejar que se estabilice Maduro. Bueno, pero dentro de la inestabilidad, Maduro logró construir las bases de su permanencia. Entonces, no habría que mirar esto de otro punto de vista y más bien decir, bueno, ¿qué pasa si cuando tenemos un Maduro más estabilizado, empieza a haber realmente esa crisis de la que habla John? Porque allí es donde cuando tienes que gobernar, cuando tienes que satisfacer a todos estos miembros de la coalición dominante, en donde empieza realmente el problema el problema que sabemos, el problema de la redistribución, digamos, ¿no? Y de las ventajas que pueda tener cada grupo en participar. Entonces, hay ahí una cosa que se está vislumbrando que yo creo que habría que pensarla más. No sé, John, ¿cómo lo ves? Sí. Ok. Es un tema muy interesante porque, fíjense, en efecto, a lo largo de 21 años se han hecho muchas cosas y algunas han dejado, en mi opinión, un saldo positivo. Aunque a la postre no tengamos el inicio de la transición a la democracia, han habido esfuerzos que me parece que hay que retomar. Uno de ellos, sin duda, es la negociación, pero también quiero referirme al tema de la movilización. Yo veo como 4 o 5 dimensiones en las cuales se han cometido errores de interpretación y de diseño de la estrategia, especialmente en fecha reciente. Por ejemplo, cuando Alonso dice que es que en Venezuela han habido manifestaciones multitudinarias en varios hitos históricos críticos. Sí, pero la pregunta es, siguiendo el criterio de Chenoweth y Stefan, ¿en cuántas oportunidades, Alonso, realmente nos hemos aproximado a un umbral de 3.5% de la población? Si realmente estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas o más movilizadas que actúan con articulación y de forma coordinada. En verdad son escasísimos los eventos en los cuales a lo largo de 21 años hemos reunido la articulación y movilización de ese contingente. A lo sumo 2002, que nos aproximamos, y miren ustedes lo que ocurrió, a lo sumo 2003, y desde luego la paralización no fue un factor contribuyente a un debilitamiento del centro de poder, sino todo lo contrario, más bien contribuyó a la progresiva desinstitucionalización política y a la relativa y temporal estabilización de Chávez en el poder. Es decir que me parece que hay que tomarse en serio una revisión desapasionada de aquello en lo que se ha avanzado y aquello en lo que ha faltado precisión en el diagnóstico y en el diseño estratégico. Así que en términos de movilización, yo diría más bien, en Venezuela la movilización ha sido muy espontánea, demasiado espontánea para mi gusto. Así es. En los procesos de transición a la democracia se cuenta con un tejido que tiene formación, que tiene entrenamiento, que tiene unos roles distribuidos, que cumple unos papeles, que se coordinan, que se comunican habitualmente. Es decir, hay todo un trabajo de visibilización de demandas sociales.
hay todo un trabajo previo de elevar el costo al régimen autoritario por las violaciones de garantías que suele cometer. Es decir, el tema de la movilización es mucho más hondo y requiere mucha más articulación, incluso conceptual, de lo que se cree. Pero es que hay tres problemas más que ha tenido la estrategia opositora desde 2019. Repito, al margen de que podamos valorar los esfuerzos, al margen de que yo en lo personal valore el esfuerzo que ha hecho Guaidó y que han hecho, vamos, los colaboradores, los principales contribuyentes. Pero, por ejemplo, otro error de partida muy importante es sujetar la estrategia a lo que decidan factores internacionales. Este me parece un error de partida. Es decir, la forma en que la presión internacional puede rendir mejores frutos, no necesariamente una transición de corto plazo, pero puede debilitar mejor los centros de gravedad que sostienen al régimen autoritario, es la organización social, es la conjunción de ambas cosas, organización social y política en el plano interno y movilización organizada, masiva y no violenta, lo que en todo caso, junto con la presión internacional, lo que puede mejorar las perspectivas futuras. Pero haber sujetado la estrategia opositora a la decisión y actuación de factores internacionales es un error de partida, porque tú sabes que en la experiencia internacional, en la gran mayoría de los casos de transiciones a la democracia, los factores externos no cumplen el rol de la variable detonante. De los 102 casos que hemos examinado, en 83, las variables domésticas fueron las detonantes, las disparadoras de las transiciones a la democracia. En los 19 casos restantes de esos 102, los factores externos jugaron un papel de primer orden porque hubo intervenciones militares extranjeras. Esa es la única manera en que en los procesos de transición los factores externos pasan a jugar el rol de primer orden. En la mayor parte de los casos, 83 casos, hubo presión internacional sin duda y fue relevante, pero la presión internacional acompañó los procesos de organización y movilización interna. Nadie le dijo a las Madres de Mayo, espere la intervención militar o espere la decisión del gobierno norteamericano o de países de la Unión Europea. Las Madres de Mayo se organizaron para elevarle el costo al régimen autoritario argentino, a la dictadura argentina, que por cierto, hay que recordar, fue una de las más sangrientas, una de las más represivas. La tríada de Viola, Videla y Galtieri fue una de las más represivas en la historia de América Latina. Tercera dimensión en la que se comete un error. Tú tampoco puedes, o cuarta, mejor dicho, tú no puedes sujetar la decisión de si participas o no en una elección a las condiciones que te ofrezca, a las concesiones que te otorguen el régimen autoritario en términos de garantías electorales. Tú no la puedes sujetar a eso, sobre todo porque intentas utilizar el rito electoral, participes o no, como una coyuntura para socavar la legitimación dentro de los factores de poder. Entonces, aquí hay unos errores de partida que me parecen muy importantes que tendrían que ser reexaminados como para, vamos, de vuelta, proveerse otra vez de un diagnóstico más asertivo y una estrategia que tenga unos componentes que eleve la probabilidad de la transición. Bien, bueno, estamos ya cerca de concluir nuestro encuentro, ya tenemos una hora y un poquito más. Hemos estado conversando sobre el marco político actual, las dificultades que ha encontrado la oposición, el cierre de un ciclo de esfuerzos, identificamos algunas zonas importantes con logros, estuvimos desglosando las fallas cometidas, ahorita que hablaba John, tenemos también la propia posibilidad electoral, ¿no? Si, bueno, ir o no ir, pero además es tener o no tener una política decidida, aunque no sea participar frente al hecho electoral. Yo me voy a permitir que hagamos un pequeño epílogo cada uno de nosotros, o sea, ustedes dos, para cerrar con alguna reflexión que les parezca que haya que pues, dejar sobre la mesa, que tenga particular relieve, con un énfasis específico, que es el COVID, porque el COVID nos echó a perder la calle, es decir, lastimó la política, ha neutralizado un montón de cosas, obra en favor de cualquier status quo. Y eso además dificulta más la operación. Entonces, bueno, los dejo, lo que pueden ahí, con alguna idea de la síntesis, cada uno. Bueno, lo que hacemos es que le damos la palabra a John y cerramos con Colette, con quien habíamos comenzado. Bueno, John. Sin duda alguna, el COVID le sirve mucho al régimen autoritario porque obra en la dirección de mantener el nivel de desmovilización social y política que requiere para intentar una consolidación y una normalización política. Así que el COVID es la ocasión perfecta, el contexto adecuado para plantear una parlamentaria en las condiciones en las que se ha prefigurado previamente. Ahora, y desde luego las inhibiciones son naturales. En la medida en que la curva de contagio siga creciendo en Venezuela, como en efecto está ocurriendo, plantearse algún proceso de movilización social
por lo menos puede ser leído con escepticismo de parte de la población que realmente quiere preservar su vida y quiere evitar la probabilidad de contagio. Ahora, la respuesta me parece que tiene que encontrarse en otra locación distinta a la de la calle, porque es que en Venezuela se cree que movilización social es protesta, y protesta es calle. Y hay que repensar las modalidades y los mecanismos de movilización social. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en tiempos del COVID al margen de la decisión de si se participa o no? ¿No será momento de articular esa organización nacional heterogénea, policlasista, precisamente aprovechando que la gente está en su casa? Es decir, no es el momento del Frente Amplio. Bueno, o revitalizarlo o migrar a otra plataforma que en lo esencial recoja el espíritu original con el que fue conformado el Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio, hasta donde yo entiendo, se pensó como una plataforma para articular diversos sectores políticos y sociales. Bueno, no nos brinda el COVID en la medida que estamos en las casas por lo regular y en el caso de la mayor parte de la población, no nos ofrece una posibilidad de interconexión al margen, obviamente, de las dificultades de conectividad que hay. Por ejemplo, cuando íbamos a las marchas antes del COVID, alguien se nos aproximó para preguntarnos, ¿usted quiere formar parte de una red nacional de activistas sociales y políticos? Alguien nos preguntó eso. Alguien está pensando en una red nacional. Alguien está pensando en estructurar esa red nacional como un mecanismo en sí mismo de comunicación. No solo un mecanismo de articulación, sino de comunicación. Es decir, el COVID al tiempo que nos impone obstáculos y dificultades, limitaciones concretas, también podría ser aprovechado por la dirección política opositora para avanzar en la dirección de este tipo de organización que propongo, porque de todas formas, se haga lo que se haga, se participe o no se participe, va a hacer falta contar con ese tejido a la postre. Así que yo creo que el COVID nos puede ofrecer una oportunidad si la aprovechamos para este propósito específico. Excelente. Muchísimas gracias, John. Paulette. A la orden. Voy en la misma línea de John. Es verdad, si nos pusimos de acuerdo antes, mentira, no. Pero es que voy en lo mismo porque justamente quería plantear el tema de que independientemente de cuál sea la decisión acerca de las elecciones, el músculo con el cual puede hacerse efectiva cualquier decisión es el mismo. Y es precisamente aquello que estoy viendo. Esto tiene una base empírica, digamos, porque estoy viendo que esa es exactamente la demanda que están formulando varios sectores dentro de la sociedad civil, que es volver a recuperar la conexión con el liderazgo político y a la vez, digamos, hay como una demanda de que el liderazgo político, en particular del G+, como lo llamas tú, de la oposición del G4, se reconecte con un liderazgo social y que está allí y que ha estado, también se ha sentido bastante excluido del diseño de las políticas. Entonces es un momento en el cual quizás la respuesta nos vuelva a venir de la sociedad civil, como ha pasado en otros ciclos en todos estos 21 años, ¿no? De alguna manera hay como una especie de traslado del protagonismo político desde los partidos a la sociedad civil, etc. Lo cual es un problema porque significa que todavía persisten diferencias y desconfianzas muy grandes entre sectores de la sociedad civil, los activismos de la sociedad civil y los activismos de los partidos. Entonces hay que hacer un esfuerzo increíblemente grande desde los liderazgos políticos para recomponer esa relación y hacer de eso lo que acaba de definir John, el músculo, la fuerza que puedas tener para cualquier decisión que tomas, electoral o no electoral. Ahí yo sí veo grandes obstáculos. Como dije, hay una enorme desconfianza, no hay verdaderamente conexiones orgánicas y permanentes entre uno y otro, y una muestra de eso es el Frente Amplio, que fracasó cuando muchos activistas de la sociedad civil sintieron que había una especie de cúpula o dirección del Frente que estaba asociado a determinados liderazgos políticos, pues. Entonces, es un error que hay que rectificar urgentemente. Esa es la primera tarea.
Si eso pudiera echarse a andar, yo creo que podríamos empezar a a despejar otras incógnitas que van a quedar en el camino. Lo otro, por supuesto, es también estratégicamente pensar qué va a pasar con esta oposición decorativa, pero que al final va a tener también una representación en la Asamblea Nacional, y yo creo que ahí también hay unos vínculos que se van a tener que reconstruir, ¿no? Y los hay, además hay puentes, sabemos que hay puentes entre uno y otro, personas que están muy, que por han lo menos hecho ese trabajo. parcialidades. Sí, Sí, que hay que recuperar, así son. John lo sabe, los procesos de transición a veces dependen de que haya una persona esté en el momento justo y digamos, persiste en un trabajo que parece estéril, pero que en definitiva es el que va a dar resultados, ¿no? Bien, Colette, John, muchísimas gracias por habernos, No, gracias. por la compañía, tremenda conversación, muy fértil. Estamos frente a un segundo semestre muy complejo, las elecciones van a venir si se lo permite, pero probablemente vamos a tener un mes de enero del año que viene con cambios y probablemente algunos desarrollos adicionales. Sigue habiendo unas condiciones planteadas para un cambio político, pero hay una combustión que no termina de concretarse. El flujo de energía no es absoluto y lo que la gente quiere con lo que el mundo quiere no terminan de alinearse en una sola cosa. Vamos a ver que habrá que seguirlo intentando. Gracias de verdad de todo corazón. Excelente conversación con John Magdaleno. Gracias, Alonso. Gracias, John. A la gracias orden. a la Gracias, gran aldea. Colette. Claro, Un abrazo. muy interesante.